El cortejo, ¿cuántos han escuchado en el contexto de la iglesia el cortejo bíblico? ¿Alguien? Casi nadie, uno. Cortejo bíblico. El cortejo bíblico es simplemente la alternativa bíblica a una de las más destructivas prácticas en la cultura occidental, las citas recreativas. ¿Qué es eso? Cuando dos jóvenes forman una relación o salen a una cita, salen, ¿dónde está Martín? Ayúdame. Tú hablas bien el inglés. Cuando salen en una cita sin el propósito de casarse. Cuando dos jóvenes forman una relación entre sí sin el fin de casarse. Es pecado. Por ejemplo, un joven de 16 años, una jovencita de 16 años, quieren salir juntos, quieren compartir una relación juntos, quieren estar juntos. Es pecado. Tú dices, no puede ser. Miren ustedes la condición de la iglesia en el día de hoy. La cantidad de inmoralidad que se encuentra en los grupos de jóvenes. ¿Cuántos en la iglesia del Perú caen en inmoralidad? ¿Cuántos? Muchos. Demasiado. ¿Por qué? No estamos siguiendo lo que dice la Escritura. Primeramente, nosotros debemos estar conscientes de nuestra presente realidad como pueblo. Debo empezar diciendo que nuestra cultura, en mi país, también acá, la cultura peruana, ya no es un producto de un cristianismo bíblico. ¿Te das cuenta? No naciste en un país cristiano, tampoco yo. Naciste, como yo, en un país gobernado básicamente por ideas, teorías, actitudes antibíblicas. Casi todo lo que hacemos como una cultura contradice la Biblia. Entonces, debe ser para nosotros como una bandera roja cuando nuestras prácticas en la iglesia se conforman a las prácticas en el mundo. Y en la iglesia casi no hay ninguna diferencia entre las citas en la iglesia y las citas en el mundo. Y los mismos problemas que se encuentran en el mundo entre los jóvenes también se encuentran en la iglesia. Porque no estamos viviendo bíblicamente. Se puede decir que somos paganos, salvos en una cultura pagana, y nuestros pensamientos y prácticas son a menudo paganas. Por ejemplo, una vez has estudiado de Génesis a Apocalipsis, ¿qué enseña la Biblia acerca de un joven y una jovencita y cómo deben conocerse y formar una relación? ¿Una vez? No. Entonces, ¿cómo puedes comportarte bíblicamente? ¿Cuántas veces has escuchado enseñanzas en las iglesias acerca de cómo un joven puede conocer a una jovencita y formar una relación? Por ejemplo, preguntas como, ¿cuándo puede un joven empezar a pensar en el sexo opuesto bíblicamente? ¿Cuáles son las circunstancias bíblicas que debe haber
cuando dos jóvenes se unen? ¿Cómo podemos saber que ya es tiempo casarnos? Según las Escrituras, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el sexo opuesto? Mira, decimos que somos cristianos y decimos que somos bíblicos, pero mayormente no estudiamos la Biblia. Les doy un ejemplo. Una vez yo estaba enseñando en una conferencia muy grande de los músicos, los directores de música en varias iglesias en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Yo pregunté a ellos, ¿cuántos de ustedes, directores de música o cantantes, cuántos de ustedes han estudiado desde Génesis hasta Apocalipsis para determinar lo que Dios enseña y lo que Dios quiere en la alabanza? Ninguno. Pero nos creemos bíblicos. En el matrimonio, ¿has estudiado el matrimonio? ¿Cómo debe ser la relación entre un esposo y una esposa? Criar a los niños. ¿Has estudiado lo que la Biblia enseña acerca de la disciplina y cómo se aplica? Nuestros hogares muchas veces son un desastre porque no estudiamos las Escrituras con respecto a los hogares. De hecho, muchas veces las personas van a la iglesia solamente para escaparse de sus hogares. Pero no podemos tener una iglesia fuerte a menos que tengamos hogares fuertes. Es imposible. Ahora, Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Si no puedes, joven, en este momento, y padre y madre, si no pueden abrir sus Biblias y enseñarme lo que la Biblia dice acerca del cortejo bíblico, entonces estás haciendo todo lo que estás haciendo con tus jóvenes conforme a lo que parece bien en tus propios ojos, pero no conforme a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Si no puedes abrir tu Biblia y enseñarme lo que la Biblia dice acerca de cómo dos jóvenes y cuándo dos jóvenes deben formar una relación, entonces estás haciendo todo conforme a tu manera de pensar que ha sido influenciada por la cultura en vez de las Escrituras. Y pensamos, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué? Porque todos están haciendo lo que a sus ojos le parece bien. Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Mira, ¿cómo has olvidado la ley de tu Dios? Yo también me olvidaré de tus hijos, padres, porque no has estudiado las Escrituras, porque has hecho las cosas conforme a su cultura. Dios dice, me olvidaré de tus hijos. Es una advertencia muy fuerte, ¿no crees? Isaías 1:4-6, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido, de la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Muchas veces es una descripción de los hermanos en la iglesia y los hogares
de los hermanos en la iglesia y los jóvenes de los hermanos en la iglesia. Les voy a dar un ejemplo. Yo no soy médico, pero vamos a decir que tú tienes en tu frente sangre y heridas y todo. Y tú vienes a mí y dices, Pastor Pablo, yo no sé por qué, pero tengo heridas en mi frente. Es horrible, sangre y todo, me duele tanto. ¿Puedes ayudarme? Yo digo, bueno, no soy médico, pero permíteme observar tu vida 24 horas. Entonces yo noto que a la 1 en la mañana te levantes de la cama y golpeas tu cabeza una vez en la pared y duermes. Luego a las 2 de la mañana te levantas 2 veces contra la pared. Y cada hora, ¿no? 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. No soy médico, pero voy a acercarme a ti y voy a decir, mira, yo creo que tengo una idea, porque tu frente siempre está sangrando. Uno no tiene que ser intelectual o médico para saber por qué tiene heridas. De la misma forma, nosotros pensamos, ¿por qué hay tanta rebeldía en el hogar? ¿Por qué no hay paz entre los esposos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué los hijos se pelean? ¿Por qué hay tantos problemas? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo te has dedicado a estudiar la palabra de Dios para ver qué dice el Señor? Pero yo he tenido tantas parejas, pero nada me sale bien. ¿Qué dice la Escritura? No sabes, ¿no? Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Ahora, debemos estar convencidos que la totalidad de nuestras vidas deben abundar para la gloria de Dios y estar sometidas a la voluntad revelada de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa? No, los cristianos en el día de hoy dicen, soy un cristiano radical. ¿Por qué? Porque adoro al Señor. Soy un cristiano radical porque me pongo un polo que dice, Cristo reina. Soy un cristiano radical porque yo escucho la música cristiana. No, eres un cristiano radical porque cuidadosamente estudias las Escrituras y luchas y te esfuerzas para someter cada aspecto de tu vida a la palabra de Dios. Tú estudias las Escrituras para ver cómo debo pensar, a qué debo escuchar, qué debo mirar con mis ojos, qué debe entrar en mi mente, cómo debo pensar, cómo es la condición de mi corazón, qué dice la Biblia acerca de mis pies, mi ropa, mi dinero, mi vida, mi tiempo, mis relaciones, mi hogar, mi iglesia. La Biblia está repleta de principios, pero nosotros básicamente ignoramos todo. Ni pensamos en la necesidad. Y peor, los pastores andan tan ocupados en tantas cosas que mayormente estudian las Escrituras menos que 1 hora cada día. Por eso no pueden tampoco enseñar como deben enseñar. Entonces el pueblo vive como si la palabra de Dios ni existiera. 1 Corintios 10:31. Entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Señor, mis relaciones deben glorificar a Dios.
Mis actitudes deben glorificar a Dios. Mi ropa debe glorificar a Dios. Mi manera de hablar y caminar debe glorificar a Dios. Mi hogar debe glorificar a Dios. Todo lo que hay en mi vida debe glorificar a Dios. ¿Y cómo vas a saber cómo glorificar a Dios? Solamente por medio de su palabra. En cada situación, investigando cuidadosamente la palabra de Dios para ver qué quiere Dios. Porque no voy a hacer las cosas conforme a mi cultura, tampoco conforme a la carne, sino conforme a la palabra de Dios. Un texto muy importante, 2 Corintios 10:5. Mira lo que él dice. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Una de las razones por las cuales respeto tanto a los puritanos, ellos intentaron someter cada aspecto de su vida a la palabra de Dios. Richard Baxter escribió un libro, 2 libros, así de este tamaño, de grueso, acerca de la vida cristiana. ¿Qué dice Dios acerca de la mente? ¿Qué debemos pensar? ¿Qué dice Dios acerca del corazón? ¿Qué dice Dios con respecto a los ojos? ¿Qué dice Dios con respecto a un matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca de esposo, esposa, hijos, ropa, tiempo de diversión? Todo. Pero en el día de hoy, no. Conforme a lo que pensamos, vivimos. Segundo Timoteo 3, 16 a 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mira, este libro no es cosa vana, es tu vida. Todo lo que necesito saber acerca de la vida cristiana, cómo vivir en este mundo, se encuentra en este libro. Pero muchas veces no obedecemos este libro, ni sabemos lo que dice. Les voy a dar un ejemplo. No tengo nada en contra de la escuela dominical, no tengo nada en contra de la escuela dominical, pero les voy a enseñar algo. No hay ningún lugar en la Biblia donde habla de la escuela dominical. Entonces, pero mira lo que hacemos. En la iglesia nos esforzamos para tener una escuela dominical para los niños de las familias en nuestra iglesia, ¿no es cierto? Preparamos lecciones, gastamos dinero, vamos a conferencias para aprender cómo realizar una buena escuela dominical y pasamos mucho tiempo en la iglesia trabajando para enseñar a los niños. Claro, es lo que hacemos, ¿no? No hay ningún lugar en la Biblia donde dice que debemos tener una escuela dominical, pero dice en Efesios capítulo 6, también en Deuteronomio capítulo 6, que los padres, los hombres, deben enseñar a sus propios hijos en la palabra de Dios diariamente. La iglesia no tiene conferencias para enseñar a los padres cómo hacerlo, no gasta dinero para enseñar a los padres cómo hacerlo. Mira lo que estamos haciendo. Tenemos plan B y pasamos por alto plan A que Dios nos ha dado. Los padres mayormente nunca enseñan a sus hijos la Biblia, pero mandan a sus hijos a la escuela dominical. ¿Ves? ¿Pueden ver, hermanos? Hacemos las cosas conforme a nuestros propios pensamientos. Otra cosa, no hay nada mal en tener un grupo de jóvenes, pero mayormente los grupos de jóvenes no son bíblicos para nada. Para nada.
Bueno, los jóvenes deben estar juntos. ¿Quién te dijo eso? Tengo una pregunta. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde aprendiste esta idea? Los jóvenes deben estar juntos. Yo te digo dónde aprendiste esta verdad. Del mundo. 1960, por ahí, los psicólogos. Este generation gap, ¿cómo se dice? Brecha generacional. No tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia dice lo opuesto. Que los jóvenes no deben correr juntos, sino los que quieren ser sabios deben caminar con los sabios y los jóvenes deben estar con hombres para que aprendan cómo ser hombres en vez de estar con otros jóvenes donde nunca se maduran. Es lo que la Biblia enseña. Proverbios, capítulo 13. ¿Ves? No tengo nada en contra del grupo de jóvenes, pero mira lo que estamos haciendo. Estamos siguiendo una idea psicológica equivocada y no las escrituras. Decimos que los jóvenes deben estar juntos, ¿no? Los jóvenes deben estar con los hombres, las jovencitas deben estar con las mujeres para dejar a un lado la vanidad de la juventud y aprender a ser hombres y mujeres. ¿Ves? No, los jóvenes tienen que jugar. Me odian, ¿no? Se puede tener un grupo de jóvenes, pero tiene que ser un grupo de jóvenes dirigidos por los padres de la familia, centrado en la familia. La iglesia está tan segregada, separada. Mira, dice en la Biblia que el padre es la cabeza del hogar. Y la madre ejerce autoridad con él sobre los hijos. Y el padre es la persona principal para enseñar a los hijos. Y con él la madre. No dice que la madre es la persona principal. El padre es el maestro principal en la familia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos a la iglesia, los niños van por ahí, los jóvenes por ahí, los padres por allí. No, el esposo por acá y la mujer para allá. Y el niño nunca escucha la palabra de Dios de su padre cada domingo de otra persona. El joven va al grupo de jóvenes para escuchar una prédica mayormente de otro joven. Estamos mal. Primeramente voy a hablar a los padres. Los padres tienen que esforzarse por conocer las Escrituras y formar un hogar cristiano. Yo soy ministro, predicador. Mi ministerio es viajar por todo el mundo. Hoy día estoy acá, el próximo día Australia, África, Europa. Pero mi ministerio principal no es predicar, no es ministrar en la iglesia. Mi ministerio principal es mi esposa. La persona más importante para mí en toda la tierra, el ser humano más importante para mí en el universo, es una mujer que se llama Charo. Es mi ministerio principal. Pastores, muchos de ustedes quizás en el nombre del ministerio están descuidando a sus esposas. Pero si están descuidando a sus esposas en el nombre del ministerio, entonces no pueden estar en el ministerio. 1 Timoteo capítulo 3. Si no tienes tiempo para amar, regocijarte en tu esposa, enseñar a tu esposa y orar y obrar para la santificación de tu esposa, no tienes ningún derecho de ser pastor. Si no discipulas a tus hijos, no tienes ningún derecho de ser pastor. No
no cumples los requisitos de un pastor. Entonces, algunos de ustedes esta noche tienen que dejar el ministerio. No, pero en serio, es lo que dice. Un hombre que no gobierna bien a su familia no puede ser pastor, tiene que retirarse. Es un buen predicador. También Satanás es un buen predicador. Pero somos obedientes. Entonces, Proverbios 29, 18 dice, hablando a los padres, bueno, en este contexto, en el contexto de esta noche, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Cuántos de ustedes han escuchado prédicas de este texto? Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena y el pastor dice, tenemos que tener una visión, tenemos que hacer grandes cosas, tenemos que... No es lo que significa este texto para nada. En el contexto, interpretando este texto, realizando que es un paralelismo hebreo, este texto significa básicamente lo siguiente: donde no hay una visión de la ley de Dios, donde no hay un conocimiento de la ley de Dios, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. No está hablando de una visión para hacer cosas grandes. Está hablando de una visión de la ley, de lo que Dios quiere. Si los padres no tienen una visión, un conocimiento de los principios bíblicos gobernando un hogar, entonces el hogar se va a desenfrenar. Oseas 4:6, de nuevo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mira, la fe la fe verdadera se basa en una promesa de Dios. Una promesa de Dios. Porque si tú tienes fe en algo que Dios no ha prometido, es presunción, no es fe. Entonces no puedes tener fe sin un conocimiento de las promesas de Dios. Tampoco puedes vivir en obediencia si no tienes conocimiento de los principios de Dios. Tenemos que aprender lo que la Biblia dice y aplicar la ley de Dios a nuestra vida cotidiana, especialmente en el contexto de la familia. También los padres no solamente deben saber lo que dice la palabra de Dios, sino deben esforzarse por vivir como ejemplos bíblicos a sus hijos. Como 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Yo tengo que ser un ejemplo a mis hijos. Tengo que vivir con mis hijos, esforzándome para reflejar la vida de Cristo, mostrar a mis hijos lo que es un hombre sometido a la voluntad de Dios. Jóvenes, antes que avancemos más, en el día de hoy, especialmente en las películas y todo lo demás, ¿no? El héroe no es casado. ¿Te das cuenta? Básicamente el héroe en las películas en el día de hoy no es casado. Después de la película él no vuelve a su hogar, a su esposa, a sus hijos. El mundo caído está en contra del matrimonio y en contra de la familia. Satanás odia la familia. Pero hombre, a menos que tengas un don como el apóstol Pablo, el ministerio más grande en tu vida va a ser tu familia. Y no solamente tu familia, tu esposa. Como dije otro día, predicando en la selva, si estoy en un bote con mi esposa y mis 3 hijos, que amo a mis hijos,
Si estoy en un bote con mi esposa y mis 3 hijos, y soy el único que sabe nadar, y el bote se hunde, bíblicamente, ¿a quién debo salvar si solamente puedo salvar a uno de ellos? Bíblicamente. Quizás dirías, bueno, yo voy a salvar a mis hijos. Bíblicamente voy a salvar a mi esposa. Yo no soy una sola carne con mis hijos. Tú dices, sí, eres. Muéstrame en la Biblia. Soy una sola carne con su madre, con mi esposa. Mi esposa tiene que ser la persona más importante en mi vida y yo tengo que ser la persona más importante en la vida de mi esposa. Y si ella sabe nadar y el bote se hunde, ella me salva a mí. Como mujer está sentado ahí pensando, yo no salvo a mi esposo. Ya. Él va a dormir con los peces, yo voy a salvar a mis hijos. Porque no hay un amor como el amor de una madre. Muéstrame en la Escritura donde dice eso. En la Biblia dice que no hay un amor como el amor del Padre. Ahora voy a decir algo que va a ofender a las mujeres y por favor, si una mujer se acerca ahora, no con cuchillo o quiere pelear, por favor, algunos de los hombres aquí ayúdenme, ¿ya? Las madres muchas veces son nada más que parásitos con respecto a sus hijos. Están comiendo a sus hijos. ¿Cómo? Hombre, escucha. Mayormente las esposas no reciben el amor que deben recibir de sus esposos. No reciben el apoyo emocional de sus esposos como deben. Y por eso ellos tienen que buscar otras fuentes, sus hijos. Y tienen que buscar en sus hijos lo que deben encontrar en sus esposos. ¿Es cierto? Mis hijos, ningún hijo es suficientemente fuerte para suplir las necesidades de su madre. Y no es el trabajo de un hijo suplir las necesidades emocionales de su madre o una hija de su madre. Es la responsabilidad del esposo. Y cuando descuidamos a nuestra esposa, empieza a destruir toda la familia. Mira, si mis hijos saben que su madre es la persona más importante en el universo, para mí, mis hijos van a estar felices. Van a ser hijos felices. Porque ellos van a ver el amor que existe entre su mamá y su papá y van a saber, este hogar es seguro. Papá no va a alejarse de nosotros, no va a buscar a otra mujer, no va a abandonarnos. Mira cómo nuestro papá ama a nuestra madre. ¿Ves? Y mis hijos van a aprender cómo tratar a sus esposas un día. Y mi hija, cuando un sinvergüenza joven que no sabe nada de Cristo ni del amor se acerca, ella va a decir, mira, yo conozco a un hombre, mi papá, y yo sé cómo un hombre de Dios debe amar a su esposa. Tú eres un niño que no sabe nada, aléjate de mí. Tú no sabes cómo un hombre debe tratar a una mujer. Pero si descuides a tu esposa, te aseguro que tus hijos también van a
descuidar a sus esposas. Y tu hija, ella va a aceptar un hombre que no sabe nada del amor. Hombre, ¿tú quieres ser hombre de Dios? Dedícate a tu esposa. Y la esposa está diciendo, ya, está bien, amén. No, dame la tarjeta de crédito porque debes dedicarte a mí. No, debes dedicarte a ella para su santificación, para que sea una mujer gozosa en el Señor. Les voy a dar una ilustración. En África es un país que amo. África, una historia acerca de la mujer de 8 vacas. ¿No? Parece un poco raro, pero no. Mira, cuando un hombre quiere casarse con una mujer, tiene que pagar al padre. El padre de la mujer. Entonces, el precio más alto que puedes pagar, 8 vacas. ¿Ya? Entonces, un padre tenía una hija, no quiero ser rudo, pero ella no era bonita. Entonces él estaba pensando, quizás alguien me va a pagar una gallina, algo así. ¿No? ¿Quién sabe? Un conejo. Caramba, un sapo. Pero un día un joven llegó al pueblo y se acercó al padre y dijo, quiero casarme con tu hija. Y el padre no quería decir algo porque no quería perder al joven, ¿no? No demandaba nada. Pero por fin dijo, ¿y cuánto vas a dar para honrarla? Él dijo, 8 vacas. Y el padre casi desmayó. Y él preguntó, ¿8 vacas? Nadie ha escuchado de tal cosa. Él dijo, 8 vacas. Y después el padre le preguntó, ¿por qué 8 vacas? Y él dijo, porque siempre he querido casarme con una mujer de 8 vacas. Entonces pagué 8 vacas. ¿Sabe lo que es tan hermoso de esa historia? Después de años viviendo con este hombre y con el amor que él tenía para ella, ella llegó a ser una mujer de 8 vacas. Llegó a ser la mujer más hermosa y la mujer más respetada en todo el pueblo. Cristo hace lo mismo, ¿no? Él llamó a una esposa no muy hermosa, pero al final, ¿qué va a tener? Una mujer sin mancha, gloriosa, una esposa así. Hombres, tú quieres que tus hijos, tú quieres que tus hijos no se porten bien y que encuentren ¿no? un buen esposo, una buena esposa. Todo empieza contigo, contigo, contigo. Entonces tenemos que ser ejemplos. Mira, hermanos, alguien me pregunta a veces, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que salir de aquí y predicar como 3, 4 veces en Estados Unidos, en conferencias muy grandes, tengo que irme a otro país, un montón de cosas. Pero si alguien me pregunta, Pastor Pablo, ¿cómo podemos orar por ti? Bueno, que sea un buen esposo, un esposo bíblico. Es mi oración principal. Y después, que sea un padre bíblico, que ama a sus hijos y enseña a sus hijos y disciplina a sus hijos conforme a las Escrituras. Pastor, si tú dices que no puedes pasar tiempo con tu esposa y con tus hijos por causa del ministerio, entonces estás diciendo que la voluntad de Dios no es perfecta, como dice en Romanos 12:2. Mira, yo sé que tengo que enseñar sobre el cortejo y voy a llegar allí, pero primero, mira, cuando yo era joven misionero, yo podía trabajar 18 horas al día en el ministerio. ¿Por qué? Yo estaba libre
de las responsabilidades de un esposo. Todo lo que la Biblia dice con respecto a un esposo, yo estaba libre de esos mandamientos, porque yo era soltero. El momento que me casé, la voluntad de Dios cambió. Ahora no puedo ministrar tanto tiempo como antes. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto otros requisitos en mi vida. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, yo tengo tiempo para obedecer al Señor con mi familia y tengo tiempo para obedecer al Señor en el ministerio. Pero si yo digo que no puedo ser bíblico con mi esposa y con mis hijos porque tengo que hacer el ministerio, entonces estoy diciendo, tengo que desobedecer la voluntad de Dios en una área de mi vida para obedecer la voluntad de Dios en otra área de mi vida. Es una mentira. Pastor, no eres tan importante, ¿ya? Tampoco yo. El reino de Dios no depende de ti. Lo siento. El Señor no te necesita. Pero el Señor desea, y tu hija, ella. Ahora, vamos a ver un ratito Deuteronomio 6, 5 a 9. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, esposos, padres, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, no la maestra de la escuela dominical. Aunque puede ser una bendición tener una maestra buena en la escuela dominical, no es la responsabilidad de ella enseñar a tus hijos. Es tu responsabilidad. Y podemos ver acá en Deuteronomio 6 todos los días. Eso no significa que vas a predicar a tus hijos y a tu esposa 1 hora cada día. Significa que tu vida misma está saturada de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, tú sabes aplicar la palabra de Dios a cada cosa en tu casa, a cada circunstancia en tu casa. En las mañanas, en las noches. Mayormente con mis hijos en la noche. Pero si estamos juntos, trabajando juntos, o caminando, o jugando, o lucha libre y todo lo demás que hacemos, siempre tiene algo que ver con las Escrituras. Pero de una manera muchas veces divertida. Pero en las noches nos reunimos 10, 15, 20 minutos. Leemos una porción de las Escrituras, explico las Escrituras, leemos otros libros. Si quieres arreglar tu familia, agarra tu televisor y bótalo de tu casa. Es muy destructivo, muy destructivo. Debes leer libros con tus hijos, jugar con tus hijos. Así. Ahora vamos a ver al cortejo y las citas. La práctica de las citas recreacionales es tan distante de las Escrituras que ni siquiera es mencionada. La Biblia no habla de las citas. ¿Por qué? Es algo tan distante de las Escrituras. Las Escrituras no tienen nada que ver con las citas como se practican en el día de hoy. Es un fenómeno reciente que no solo no está fundado en las Escrituras, sino que casi no podemos encontrarla en los anales de la historia de la humanidad.
¿Te das cuenta? Es simplemente el producto de una cultura impía y anárquica donde las leyes no rigen, que es motivada por la ignorancia y la carne más bien que en las Escrituras o el Espíritu de Dios. Es una práctica mundana que siempre lleva a la destrucción. Ahora, ¿por qué las personas mantienen citas sin ninguna intención de matrimonio? Por ejemplo, un joven, no de 15 años, viene a mí y dice, oh, quiero salir con tal chica. Yo digo, ¿tan temprano estás pensando en el matrimonio? No, no estoy pensando en el matrimonio. Entonces, ¿en qué estás pensando? Pero quiero divertir. Ella no es juguete y no te pertenece. Puedes ver, piensa un ratito. Vas a salir con una chica. ¿Por qué? Si no es para casarte, si no tienes el fin de casarte con ella, ¿por qué quieres salir con ella? Porque eres un egoísta. Me odias, ¿no? Vamos a ver. Porque las personas mantienen citas sin ninguna intención de matrimonio. ¿Por qué? Para satisfacer los deseos de la carne, inmoralidad o entretenimiento. Sí. ¿Quieres salir? Mira, ¿quieres salir con ella? ¿Por qué? Bueno, me gusta. ¿Te gusta? ¿Y por qué estás con ella? Para satisfacer pasiones sinceras a veces, que pueden ser bíblicas, mira, para satisfacer pasiones sinceras sin las demandas sacrificiales del compromiso. ¿Quieres tener la compañía de una chica? Es algo que quieres, la compañía de una chica, el compañerismo de una chica, sin las responsabilidades. Estás recibiendo, estás tomando, pero no estás cuidándola, sosteniéndola, protegiéndola. No, su padre está haciendo todo eso. Tú simplemente quieres el compañerismo de una chica sin cumplir las responsabilidades de un esposo. También una mentalidad consumista para probar diferentes modelos antes de comprar o hacer alguna adquisición. Una compra. Vamos a ver, hay que besar un montón de sapos antes que uno encuentre su príncipe. No, es una mentira. Yo conozco muchas chicas que nunca salieron con ningún hombre antes que conocieran a su esposo. Es mentira, mentira. Hay que probar. ¿Cómo podemos bajarnos tanto? Casi como animales. Voy a ver si ella me agrada. Voy a ver si él no me agrada, ya después de 3 meses, entonces busco otro. Eso no es bíblico. No es bíblico. También ignorancia de la existencia de una alternativa. ¿Por qué la necesidad de cortejo bíblico? El fracaso del presente sistema. Mayormente los jóvenes cometen inmoralidad, fornicación, antes de casarse. Mayormente en la iglesia. Y padre, si no lo crees, estás viviendo en un sueño. Mayormente los jóvenes, las parejas, cometen fornicación, caen en fornicación antes que se casen.
Si lo has hecho joven, jovencita, tengo buenas noticias. Hay perdón y restauración en Cristo. Pero no lo hagas de nuevo. No lo hagas. También hasta el siglo pasado el cortejo fue la práctica universal. Tercero, somos llamados a someter la totalidad de nuestras vidas al señorío de Cristo Jesús. Debemos ser un pueblo totalmente sometidos a la voluntad de nuestro Señor, no sometidos a las prácticas de este mundo. Ahora, el tiempo para el cortejo. El tiempo del cortejo es a menudo pasado por alto. ¿Cuándo un joven hombre o mujer debe comenzar a mantener una relación de cortejo? Es una buena pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo deben hacer? ¿Cuándo deben hacer? Ahora vamos a ver algunas cosas. Primeramente, el despertar. Cuando personas jóvenes despierten con respecto al sexo opuesto, no es esto un signo de participación, sino una señal de comenzar a prepararse. Primeramente me gustaría decir, es la tarea de los padres proteger a sus hijos para que este despertar no ocurra prematuramente. Mira, yo tengo un hijo de 7 años. Si tú te acercas a mi hijo en mi presencia y tú dices, wow, eres un niño guapo, probablemente tienes un montón de enamoradas, yo te voy a agarrar así por el cuello y de verdad, no estoy bromeando, te voy a jalar y yo voy a decirte, nunca hables con mi hijo así. ¿Cómo puedes hacer eso? Mi hijo tiene 7 años. Él debe estar pensando en su mascota, su perrito. Él debe estar pensando en dibujar, en jugar, en fútbol, en trepando árboles. Yo tengo que proteger la inocencia de mi hijo. Si tú quieres tener un televisor prendido todo el día para que tu hijo pueda ver cualquier tipo de pornografía, hazlo. Pero deja a mi hijo en paz. Yo tengo que proteger la inocencia de mi hijo. Es algo que no sucede en el día de hoy, ¿no es cierto? Van al colegio cuando tienen 8 años y escuchan cualquier cantidad de inmoralidad. Van a la casa, televisor prendido, las novelas y un montón de cosas. Y tú no puedes entender por qué tu hijo, cuando tiene 12 años, no tiene una mente limpia. Es la responsabilidad cuidar al niño para que estas pasiones no se despierten hasta que es un tiempo bíblico. Proteger la inocencia de un niño. ¿Cómo? Somos tan contaminados con el mundo, es increíble. Hay que proteger a los niños y su inocencia. Ahora yo veo, es increíble, niñas de 10 años y 11 años con sus enamorados y todo, en la iglesia. Niñas de 8 años, ¿no? Mirando a los chicos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo podemos permitir esas cosas? ¿Dónde están aprendiendo estas prácticas mundanas? Hemos permitido que el mundo no solamente entre en la iglesia, sino ahora el mundo vive en la iglesia, hasta que ni puedes encontrar una diferencia entre las dos cosas. Es necesario proteger la inocencia de un niño. Ahora, cuando personas jóvenes despierten con respecto al sexo opuesto, no es esto un signo de participación. Mayormente, en las iglesias aún, cuando una señorita, un jovencito, cuando empieza
ver a cuando un joven empieza a ver a las chicas, vamos a decir que tiene 12 años, 13 años, que se da cuenta que las chicas son bonitas, ¿tú crees que es una señal de Dios que ahora debe empezar a participar en una relación? No, es una señal del Señor que de verdad Él debe empezar a tomar en serio su entrenamiento para llegar a ser hombre. Porque no puede participar en una relación con una chica hasta que sea hombre, según las Escrituras. Un chibolo, un muchacho, un chico, no me importa si tenga 34 años, no tiene ningún derecho de estar con una persona del sexo opuesto a menos que sea su madre. Una relación con el sexo opuesto, una relación con una mujer, el único que tiene el derecho de participar en una relación así es un hombre.